Esto es Un Latte Jurídico, un podcast para quienes nos dedicamos al mundo del derecho y también para todas las personas que quieren conocer sobre estos temas. En este espacio charlaremos sobre temas jurídicos pero explicados de una manera tan sencilla que todas y todos los entenderemos. Soy Tonatiuh Arroyo y estoy convencido de que debemos generar una cultura jurídica accesible para toda la sociedad. Así que prepara tu latte y disfrutémoslo juntos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio de su podcast Un Latte Jurídico. Soy Tonatiuh Arroyo. Ya estoy hasta yo sorprendido de la constancia con la que nos estamos escuchando. No, pero ya hemos dicho que íbamos a procurar estar por lo menos una vez a la semana grabando algún episodio. Para mí es un gusto estar aquí otra vez. Yo como que estos podcasts a mí me desahogan o me sirven de desahogo, ¿no? Y de charlas sobre todo que me parece que son interesantes. Pero bueno, el día de hoy quiero que cambiemos un poquito sobre los temas que luego acostumbramos a hablar. La intención del podcast es generar un diálogo sobre temas jurídicos, de derechos, temas legales, pero a través de un lenguaje o dirigido a una audiencia en general, ¿no? Donde independientemente si no eres abogado o abogada o te estás formando en una carrera distinta, pues que tengas acceso y que sean los podcasts muy entendibles, porque creo que este mundo pues debe ser abierto para todas y todos. Pero el día de hoy quiero que hablemos sobre un libro. A ver, yo antes de entrar de lleno al libro que traigo aquí, y que es muy bueno y que se los voy a recomendar, soy de la idea de que cuando nosotros nos estamos formando académicamente en alguna universidad, estamos estudiando una maestría, un doctorado, o bien ya estamos o formamos parte de ese espacio laboral activo, creo que son importantes, ¿no?, esos aspectos teóricos acompañados de elementos prácticos. Creo que una buena teoría con una buena práctica forman profesionales altamente capacitados. ¿Sí? También soy convencido de que el ingresar a alguna institución pública, privada, practicar y atender en la dinámica del día a día, pues también abona, ¿no?, a formar mejores profesionales. Pero también considero que hay algunos elementos que quedan fuera de esa formación que creo, o por lo menos eso considero yo, que debemos de tener todas y todos. Por ejemplo, el aspecto emocional, más temas de índole o de crecimiento personal, el cómo liderar equipos, el cómo atender situaciones en momentos de crisis, el cómo controlar, ¿sí?, tus emociones, porque al final pues, todos somos seres emocionales. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero por lo menos sentimos, ¿sí? En algún momento te sientes bien, en otros momentos te sientes mal. Hay veces que no te quieres levantar de la cama y otras veces que pues, tienes exceso de energía, ¿no? Y esos valores, esos elementos inherentes a nuestra naturaleza humana, pues tienen que de alguna manera enseñarnos a cómo canalizar todas esas emociones. Y desafortunadamente, por lo menos lo hablo yo desde el ámbito jurídico. Por ejemplo, en la universidad, pues las materias que a mí me impartían o la capacitación que me daban ahí, pues era más enfocada al tema jurídico, legal, ¿no? Porque al final esos eran los elementos o herramientas que yo utilizo al día de hoy en mi práctica diaria. No obstante, creo que estos programas académicos, llámese de licenciatura, maestría, doctorado, inclusive ya cuando somos elementos activos laborales en alguna empresa o institución pública, les falta un complemento. Ese lado emocional, ese lado de crecimiento personal, que considero yo son herramientas muy completas que nos permite seguir creciendo, ¿sí?, y hacer mejor nuestras actividades, tanto laborales como personales. Por eso es que el día de hoy quiero que platiquemos sobre un libro que me gustó mucho a mí, que se titula Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Este libro es del autor William McRaven, ¿sí? Es de la editorial Diana y me parece que es un texto que yo les recomendaría mucho. A ver, el autor fue un comandante y está en retiro del Mando Conjunto de Operaciones Especiales y condecorado con la Medalla por Servicio Distinguido de Defensa.
Me parece que él formaba parte de los SEAL, de la Marina, por así lo entiendo yo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Él formaba parte casi del ejército. Ya es retirado. Un día lo invitaron a dar un discurso, dice por aquí el libro, en la Universidad de Texas, por ahí del 2014. Ya ven que luego cuando culmina una generación, pues se da un discurso, ¿no? Como de despedida, de agradecimiento, donde se enlistan todos los logros que se han obtenido. Y él va y da ese discurso. Y fue tan bueno que incluso por ahí en YouTube tiene millones de vistas, de reproducciones ese video. Así que sería interesante por ahí conocerlo. Y pues de ese discurso surge este libro. Y que a mí, yo cuando lo vi por ahí, creo que fue en la Feria Internacional del Libro, la que se realiza ahí en Guadalajara, Jalisco, en México, me llamó la atención porque dice tiende tu cama, ¿sí? Y bueno, pues dije, lo voy a comprarlo, ¿no? Porque luego me gustan estos temas ya de superación personal, de crecimiento personal, y creo que me han dotado de herramientas importantes para mi desarrollo, tanto en mi ámbito familiar como en mi ámbito laboral. Pero vamos al contenido del libro. El libro tiene 10 capítulos. Sí, vamos a ir comentando así de manera muy general cada uno de estos capítulos y su contenido o la idea principal que maneja por ahí. El primer capítulo se titula Empieza tu día con una tarea cumplida. Y es aquí donde ya empezamos a vincular el título del libro. ¿Por qué? Porque el autor señala, si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto? A veces nosotros creemos que para lograr un crecimiento absoluto, para lograr el éxito que tantas personas buscan, tenemos que hacer enormes cambios, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ambiente profesional. Tenemos que encontrar como que el hoyo negro dentro de todo este universo. Pero pues yo soy de la idea de que son los pequeños hábitos, las pequeñas acciones, los pequeños pasos quienes nos encaminan a lograr ciertos objetivos. Evidentemente que va a llegar un punto en el que vamos a tener que acelerar o fortalecer más esos pasos. Pero bueno, el autor dice, él platica que cuando estaba en el ejército, pues ya sabemos, o por lo menos eso visualizo yo, que tienen reglas muy estrictas, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? La primera actividad que yo hacía, o nos obligaban a hacer cuando nos levantábamos, era hacer nuestra cama de manera correcta. Es decir, tenderla, ¿no? Y comenta ahí el autor que pues no es una actividad que amerite elogios, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es una conducta que se esperaba de ellos, ¿sí? Como una regla básica de orden. No obstante, ¿qué se dio cuenta cuando empezaba a hacer esto? Bueno, que al final del día al menos tenía una tarea o una actividad bien cumplida, que era la de tender su cama. ¿A cuántos no nos ha pasado que de repente concluyen las 24 horas del día, se van de volada y sentimos que no realizamos ninguna actividad productiva? Bueno, pues ahora cuando nos levantemos, tendamos nuestra cama, por lo menos esa actividad, la primera actividad del día, ya está cumplida. Sí, ya podemos como en un checklist, ¿no? Palomear esa tarea, que por más pequeña que sea, ¿sí? Abona a generar ciertos hábitos, cierta disciplina, cierta constancia, que seguramente nos va a generar excelentes resultados. En el capítulo 2 se titula No podrás lograrlo solo. El autor dice, si quieres cambiar al mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Híjole. Luego esta idea me lleva mucho a las instituciones de gobierno, ¿no? Las instituciones públicas, donde lo menos luego que se busca es el trabajo en equipo. Naturalmente, pues, ha pasado a mí, ¿no? Muchas veces. A veces procuramos, ¿sí? O nos sentimos más cómodos desde el trabajo individual, en lugar de buscar fortalecer los equipos o estructurar un buen equipo. Y en este caso, pues el autor, creo yo muy acertadamente, lo que refiere es, ¿sabes qué? En esta vida necesitas a personas que te ayuden, tanto en los momentos difíciles, ¿sí? Como en aquellos momentos donde disfrutes, ¿no? Hayas hecho las cosas bien, porque al final ese equipo, ¿sí? Te ayuda a trascender, a ir más allá en cada una de tus actividades. ¿Sí? Todas y todos ocupamos de los demás, por eso formamos parte de una comunidad, formamos parte de una sociedad. Y qué mejor que ese equipo, que el primer equipo sea tu familia, ¿sí? Y de ahí llevar esos elementos a nuestro ámbito de trabajo. El capítulo 3 se habla sobre
que solo importa el tamaño de tu corazón, ¿sí? Por eso es que dice el autor, si quieres cambiar al mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. Aquí nosotros tenemos que referir que cuando se quiere lograr algo, pues tenemos que dejar de lado las condiciones físicas, el color de piel, la capacidad académica, si tiene licenciatura, maestría, doctorado o no los tiene, porque al final mucho de los resultados obtenidos depende de esa constancia, de esa voluntad y de esa determinación. Evidentemente también que hay ciertas actividades que la condición física pues es un requisito, ¿no? O condiciona los resultados que nosotros podemos obtener. Pero aquí en el libro se comenta que lo que cuenta no es como la talla o la medida de tus capacidades, sino el tamaño de tu voluntad, que él lo maneja como el tamaño del corazón, de esos elementos pues intangibles que los tenemos ahí, pero que nos impulsan a ser mejores cada día. El capítulo 4 se titula La vida no es justa, sigue adelante. Híjole, en derecho no podemos hablar de justicia, un concepto, una definición unívoca de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que a lo mejor es justicia para ustedes, pues para mí no lo es, ¿sí? Y a la inversa. Por eso es que el autor señala aquí, si quieres cambiar el mundo, ¿sí? Pues tienes que acostumbrarte a que la vida no es justa. La vida es muy bonita, la tenemos que disfrutar, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar que disfruta el proceso, ¿sí? Aquí venimos a hacer las cosas lo mejor posible, pero también a disfrutar esos momentos, tanto en familia, ¿sí? Con los amigos, como en nuestro trabajo, por ejemplo, que a veces es un tanto complicado lidiar con esos ambientes laborales tan complejos. Evidentemente que no, por lo menos eso pienso yo, no puede haber un estado de absoluta felicidad, ¿sí? El sentirse bien, el sentirse mal, forma parte de este camino que conocemos como la vida. El siguiente capítulo se titula El fracaso puede fortalecerte, y esto se vincula creo mucho con el concepto de que la vida no es justa, ¿no? A ver, todas y todos cometemos errores, ¿sí? Todas y todos llegamos a un punto de fracaso en ciertas actividades, ¿no? A lo mejor yo en algún momento emprendí ciertas actividades y no obtuve los resultados que yo esperaba obtener, y pues eso fue un fracaso, ¿sí? Cometí errores, pero pues las únicas personas que no se equivocan son aquellas que no hacen nada, ¿sí? En la medida de que nosotros tengamos la voluntad de seguir creciendo, realicemos ciertas actividades, pues seguramente van a aparecer esos errores. Pero lo importante, ¿sí? No es estancarse y sufrir y quedar encadenado, ¿sí? Para siempre en esos errores o fracasos, sino aprender de ellos. Hay que aprender de ellos, pero para eso hay que tener mucha tolerancia, ¿sí? Tolerancia a esos errores. Nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pero también así como nos equivocamos, también hacemos las cosas bien. Sí, hay que reconocer nuestros aciertos. A veces es más fácil reconocer los errores que reconocer los aciertos que nosotros pudiéramos tener. Hay que tener mucha atención en esos elementos. En el capítulo 7, el autor titula a este apartado en Enfréntate a los bravucones. A ver, seguramente ustedes en su trabajo, ¿sí? En las actividades que realicen al día, en la escuela, en su propia familia, se van a encontrar con personalidades complicadas. Yo soy de la idea, y así siempre lo he platicado, no es como que en este mundo del lado izquierdo están los buenos y del lado derecho estén los malos, ¿no? Al final todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Depende mucho de las circunstancias que en ese momento estemos viviendo, ¿no? A lo mejor yo dormí mal y pues ya ando de malas por ahí. Lo que sí es que en este mundo pues hay infinidad de personalidades, ¿sí? No es como que mi vecino sea malo o sea bueno, simplemente es una personalidad. Que a lo mejor no sea una personalidad que a mí me agrade, bueno, pues es completamente diferente. Pero esto no quiere decir que se va a ir al infierno o que sea de las personas malas dentro de nuestra comunidad, ¿sí? No, simplemente es una personalidad diferente. Ahora, ¿qué pasa? Porque seguramente los ubican a ti con aquellas personas que el libro los maneja como bravucones, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, la intimidación, el miedo para sobresalir. Seguramente ustedes, cuando me estén escuchando decir esto, ubican a ciertos grupos de personas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia dentro del servicio público de instituciones de gobierno, pues las he visto, ¿no? Y yo soy muy honesto. Cuando recién empezaba con esas actividades, pues a mí me intimidaban, ¿sí? Y lograron infundar o tener o generarme miedo, ¿no? Ahora, conforme yo fui avanzando y me fui dando cuenta que estos bravucones, ¿sí?
¿sí? No tenían nada, sino que solamente el miedo era su medio como para obtener ciertos objetivos, ¿sí? Que objetivos muy banales. Y pues entonces en esa medida yo me di cuenta que podíamos enfrentarlos. Y esta es la recomendación: enfrenten esos bravucones. No estoy diciendo que se peleen, ¿no?, físicamente, sino que demuestren ustedes sus capacidades, ¿sí? Desnuden sus debilidades, ¿sí?, de los bravucones, frente a las capacidades que ustedes pudieran tener. En la medida de que ustedes les hagan frente, en esa medida vamos a empezar a eliminar a estas personas que definitivamente contaminan todos los ámbitos de nuestra sociedad. En el capítulo 8 se titula Ponte a la altura de las circunstancias. Y aquí, bueno, pues todos seguramente, si queremos cambiar nuestra personalidad, dice autor, o si queremos cambiar al mundo, pues debemos de ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. No somos perfectos, somos seres perfectibles, pero también es importante siempre dar lo mejor, no guardarnos nada, siempre buscar, ¿sí?, hacer las actividades o los trabajos que nos corresponden de la mejor manera posible, dentro, insisto, de nuestras posibilidades. Si yo voy a hacer unos huevos estrellados para desayunar, pues voy a buscar que me salgan de la mejor manera posible. Si yo tengo que hacer un escrito de demanda, quienes son abogados o abogadas, pues voy a hacerlo lo mejor posible. Y que, ojo, ese hacerlo de la mejor manera posible no quiere decir que lo hagamos de la misma manera que lo hacen los demás, sino que podemos buscar incluso algún elemento que nos distinga del resto. El capítulo 9, dale esperanza a la gente. Y yo luego ahí con mi familia los bromé un poco, ¿no? Le digo, creo que cuando repartieron ahí el elemento como emocional de la esperanza, yo me quedé fuera de la fila. Pero siempre es importante, ¿no?, el demostrar o transmitir confianza. Cuando hablábamos de hacer equipos, ¿no?, transmitir esa confianza a tu familia, a los equipos de los cuales formas parte, porque ese elemento, aunque es intangible, ¿sí?, abona a que cada día hagamos las cosas mejores. Y finalmente, el capítulo 10, nunca jamás te des por vencido. Ante cualquier fracaso, ante cualquier tropiezo, nunca hay que darse por vencido. Siempre hay que trabajar, ¿sí?, para obtener los objetivos y resultados que nosotros queremos. Evidentemente atendiendo el resto de los conceptos que hemos manejado el día de hoy. El autor cierra por ahí su texto y me gustaría comentarlo por aquí, donde dice: a ver, recuerda que debes de empezar el día con una tarea cumplida. Por eso es que te dice, tiende por lo menos tu cama. Eso te garantiza que tienes una tarea cumplida durante el día. Encuentra a un buen equipo que te respalde. Esto es importante. Respeta a todo el mundo. El respeto es la base de toda sociedad. La vida no es justa y seguramente te vas a encontrar con algunos fracasos o algunos errores, pero hay que aprender de ellos y hay que seguir adelante. Hay que tomar ciertos riesgos, ¿sí? Hay que salir de esa zona de confort para obtener resultados completamente distintos. Toma la iniciativa, enfrenta a los bravucones, anima, genera esperanza en los demás y siempre, siempre da lo mejor de ti. Siempre, en cualquier actividad, hay que hacer las cosas de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades. Seguramente con estos hábitos, con estos elementos que hemos comentado, pues podremos generar condiciones para poder cambiar desde nuestro plano personal, desde nuestro plano profesional y abonar un poco a buscar el cambio en el mundo que seguramente muchos de nosotros queremos. Son algunos de los elementos que contienen este libro tan interesante de Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Yo la verdad se los recomiendo, a mí me gusta mucho. Creo que es una lectura muy ligera, muy entendible, muy clara y les servirá tanto en su desarrollo académico, quienes se están formando, ¿sí?, en una carrera, no necesariamente de derechos, lo decíamos, en cualquier carrera, como también les puede servir para su desarrollo familiar, personal, como en el ámbito profesional. Espero que les haya gustado este podcast. Ya nos alargamos un poquito más, pero me parece un texto que yo se los recomendaría mucho. Le vamos a dejar hasta ahí. Vamos a seguir platicando sobre temas de derecho, no los vamos a dejar de lado, pero también vamos a estar comentando algunos libros que tengo por ahí y que luego me gusta leer mucho. No se olviden seguirnos en redes sociales.
Búsquenme como Tonatiuh Arroyo. Estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, en Apple Podcast, también en Instagram. Luego subimos ahí Reels, en YouTube también me pueden buscar, subimos algunos videos. Igual este video podcast, lo pueden ver en YouTube. Y cualquier cosa, seguimos muy al pendiente. Les agradezco mucho, nos vemos la próxima. Esto fue Un Late Jurídico, el podcast donde aprendemos derecho de una manera muy sencilla y clara. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.